Bueno, Dios los bendiga, mis amados. Qué rico verlos esta noche, tan bonitos, tan inspirados, disfrutando la presencia del Señor. Muy bien, estamos ya terminando los últimos, ¿qué digo yo? Mensajes con respecto al tema que hemos traído los martes. ¿Cómo llama el tema? Legado. Y el lema del año 2023, ¿cuál es? Multiplicados. El próximo martes es la clausura de este tema. Y terminaremos con un personaje espectacular entre 8 días. Y hoy vamos a terminar hablando de una persona muy especial que se llama David. Y hoy vamos a terminar hablando de la vida de David. O sea, yo podría pasarme todo el año, seguramente, y me faltaría tiempo para hablar del legado de David. Si tomáramos área por área, su lucha, sus pecados, las cosas hermosas que hizo, en fin. Pero quiero que miremos algo que fue trascendente para Israel, que fue trascendente por generaciones hasta Jesucristo, hasta la muerte de Jesús, hasta cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es? ¿Alguien recuerda? ¿Qué ocurrió literalmente en ese momento? Hubo un terremoto. El templo, el velo del templo, del lugar santo, entre santo y santísimo, se rompió. Y cambia la historia o más bien que la historia del culto y forma de acercarse al Señor. Porque después de la resurrección, ya los hijos del Señor no adoraban a Dios como los judíos lo adoraban hasta antes de Jesús y la resurrección. ¿Sí? Este hombre David fue un apasionado por un elemento maravilloso que había en el templo. Ustedes recordarán que el templo se componía en 3 partes, estaba distribuido, o más bien, más que el templo, en los tiempos de David no había templo, había tabernáculo. Estaba distribuido en 3 partes, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había algo, un objeto espectacular. ¿Alguien se acuerda cómo llamaba ese objeto? El arca del pacto, el arca del Señor. David es el único rey que se preocupa por el arca. Muchos reyes posteriores a David, ya con el templo construido, adoraban a Dios en los atrios. En los atrios. Escúchenme bien. Ningún rey posterior a David adoró a Dios como David lo adoró, por causa del arca. Y de eso quiero hablarles esta mañana, el legado que David deja a Israel y al mundo entero. Esta noche estoy emocionado, hermano. De pronto predico como Pablo, tan largo que amaneció y uno se cayó de una ventana y se mató. No, pero aquí no va a pasar porque todos están bien sentaditos. Pero ganas no me faltan de hablar tanto de David. Y David en ese afán, en esa pasión por la presencia del Señor, ya hablamos hace 15 días, creo, de las cosas maravillosas en David. Una de ellas que nos deja como legado es su intimidad con el Señor, su adoración por la presencia de Dios, su deseo de estar en el templo, de pasar días enteros en el templo. Él a veces quería no ir a la guerra por estar en el templo. La adoración, el dar con abundancia, generosidad, dar de una forma, a ver cómo lo puedo expresar, de una manera desaforada, dar para el Señor.
Y algo le faltaba a David. Algo faltaba en la historia de un legado y es el arca. Yo no puedo desconectar al rey David del arca. Ni como dije ahora, ningún rey en la historia de los reyes tiene que ver con el arca. Ninguno, absolutamente ninguno. Solo David. El arca estuvo por 70 años fuera de Jerusalén. Cuando los filisteos, recuerdan, asesinan a Saúl. Cuando los filisteos cuando los filisteos pelean contra los hijos de Israel, el arca es capturada, ¿sí? Luego recuperada y la llevan a casa de Abinadab. Y por 70 años el arca estuvo en la casa de Abinadab. Y ahí nacieron sus dos hijos, Usa y Ahío. Por lo tanto, 70 años estuvo Jerusalén con tabernáculo, pero sin arca. Y David, como dije ahora, un hombre apasionado por el arca, dice en segunda carta, capítulo 6, por favor ayúdenme a leer. Segunda carta, capítulo de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 2. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Como ya les había dicho, o que tal vez no, el arca había sido ordenada que se construyera. Moisés ordenó que la construyeran cientos de años atrás. Y era una caja de madera forrada en oro y que medía más o menos 1,25 metros y 15 centímetros de largo, más o menos así, unos 68 centímetros de alto y unos 68 centímetros de ancho. Y dentro de la caja del arca estaba las tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí cuando trajo la ley. Estaba un frasco con una porción de maná, como recuerdo ahí de que Dios había sustentado a su pueblo con alimento por 40 años. Y estaba también dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció, ¿recuerdan? Cuando hubo esa tensión, esa prueba de autoridad, ¿a quién escucha Dios? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el líder? ¿Sí recuerdan? Que una matanza tremenda porque algunos Coré y sus séquitos se levantaron contra Aarón y Moisés. Y Dios mostró que el único que podía acercarse a él era Moisés y Aarón. Y los escogidos para el sacerdocio y para la adoración era Aarón y su familia de Leví. Y esa vara de Aarón que reverdeció estaba ahí en el arca, guardada. Y también sabemos que encima del arca, la caja tenía una tapa llamada propiciatorio. Y de encima de esa tapa habían dos querubines como rendidos, ¿sí? Con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Y sobre esa tapa llamada propiciatorio es que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes? Después de haberse santificado él, hecho holocausto por él, haber pagado holocausto por el pueblo, y entraba después del sacrificio con la sangre y rociaba 7 veces sobre ese propiciatorio sangre. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Cuántas veces Jesús derramó sangre? 7 veces. Es más o menos como el contexto de lo que esa arca era para ellos. Por eso, para David, él como rey, llevar el arca, traerla a Jerusalén, amados hermanos, era algo maravilloso. Alguien, búsqueme segundo de Samuel, capítulo 6, verso 3 al 5. Perdón.
muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerda. Noten la tremenda fiesta que David preparó, las orquestas, los músicos de Israel, los que celebraban al Señor día y noche en el tabernáculo con sus instrumentos, iban delante disfrutando porque el arca iba para donde. Y junto con ellos David danzando, disfrutando delante del Señor. Esto, si no leyéramos lo que sigue en el texto, uno diría, wow, qué emoción tan grande. Y de hecho debe causar emoción porque en el corazón de David jamás estaba el equivocarse en la forma como ofrecer a Dios la adoración y cómo llevar el arca hacia Israel, hacia Jerusalén. En el capítulo 25, verso 12 al 15, nos dice la familia quien debía llevar el arca. En el libro de Números y el libro de Éxodo nos cuenta de la familia de la tribu de Leví, la familia de Coat. Eran los únicos, escuchen, que podían tomar los manojos, los atados, las cargas del lugar santo y santísimo y transportarlas. La única función de los hijos de Coat era transportar el arca y los utensilios sagrados. Ellos no tenían derecho a tocarles. Si ustedes leen, el mandato bíblico era, si miran o tocan, se mueren. No, dígame, hermana, qué susto, hermano. Eso decía la palabra, eso dijo el Señor por ley. Porque otros de otra tribu eran los encargados de doblar con paños azules especiales, guardar, acomodar, cuidar detalladamente. Pero solamente los hijos de Coat, de la tribu de Leví, eran los que cargaban. Y la manera como se cargaba también está consignada, amados hermanos. Yo no quería que su presencia fuera algo mecánico. Todos amamos a Dios, ¿verdad que sí? Todos buscamos a Dios, ¿verdad que sí? Todos queremos el arca, la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Todos venimos al templo a cantar y a celebrar, ¿verdad que sí? Pero puede ser que algunos, con las mejores intenciones, su corazón se haya olvidado de estar preparado a la manera de Dios para ofrecerle sacrificio vivo. Y por eso nuestro culto de adoración para algunos solamente quedó ahí. Pero sigue el dolor, sigue la tragedia, sigue el pecado, sigue la carnalidad, sigue el enojo, sigue el resentimiento, sigue la amargura, sigue los conflictos de una manera o de otra. No hay cambio, porque sencillamente no se está ofreciendo al Señor como Él lo está determinando. Para los hijos de este hombre llamado Abinaat, que era la familia de Coat, a ellos les pareció algo maravilloso colocar el arca en un carro jalado por bueyes que no habían sido nunca usados los bueyes, y el carro diseñado. Yo me imagino a este par de muchachos junto con su papá preparando los bueyes, alimentando los bueyes, cortando la madera para hacer el carro tampoco había sido usado. Ellos se sentían realizados, porque es que en eso que ellos estaban haciendo y preparando se iba a trasladar nada más y nada menos el arca del Señor. Pero no era lo que Dios había dicho. Pregunto, ¿cuántos años el arca estuvo fuera del lugar donde debía estar? 70 años. Y es posible que a los hermanitos junto con su papá se les olvidó leer la ley
y cómo era que Dios había dicho que se debía llevar el arca. Por eso, amados hermanos, sigue como reflexión. Cuando usted y a mí, cuando nosotros se nos olvida cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas, aunque las hagamos, no traerá bendición. Yo no sé si alguien escuchó lo que dijo. Y ustedes saben lo que ocurrió. En el versículo 6 a 7 del segundo de Samuel dice, capítulo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué ocurrió enseguida? Qué tremendo. Pero dice, mire lo que dice el escritor, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. ¿Por qué? Por aquella temeridad. Qué tremendo. Eso no lo había descubierto claramente. Dios lo hirió por aquella temeridad. Uno podría pensar, uy, pero es que también a Dios se le fue la mano. Ya como estamos de tiempo. A Dios se le fue la mano. Y pero injusto el Señor, ¿verdad? Si es que, hombre, le están preparando lo mejor. Pero es que, hombre, va a una fiesta tremenda, celebrándole, dándole la gloria, cantando, adorando, danzando, silbando, gritando, dando aleluya, gloria a Dios. Yo no sé lo que usted hace en el culto a veces. Una fiesta gloriosa, una caravana poderosa de alabanza al Señor. Y como a Dios, porque el arca se va a caer, los bueyes tropezaron, este buen hombre, con las mejores intenciones, se tira para coger el cajón, la caja, el arca, y Dios lo mata. Es como usted que con las mejores intenciones le da un buen diezmo al Señor y Dios lo mata. Usted está aquí cantándolo, tocando la batería, lo mejor que se puede para el Señor, y Dios lo mata. No mira a Santiago Pilas. Estaban aquí predicando el mejor sermón, lo preparó con todo, y Dios lo mata. Imagínense. Parece como contradictorio, ¿verdad? Pero es que ahí es donde se conoce el corazón del Señor, el amor del Señor. Y a un Dios santo, perfecto, soberano, sublime, excelso, omnipotente. Ahí es donde se conoce que a Dios se adora, no a la manera del corazón del hombre, sino a la manera del corazón de Él. Que a Dios se acerca, no a través de formas humanas, no a través de estrategias humanas, no a través de métodos humanos, sino a través de la libertad de su espíritu. Porque Él dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los métodos, las maneras, no es lo importante, es corazón contrito y humillado, como decía David, que debemos venir al Señor. Y como Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, Dios busca que lo adoren en espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad lo adoran. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso lo mató el Señor. Y la temeridad de Usa no fue el hecho de sostener, tratar de tomar el arca. La temeridad es olvidarse de lo que Dios decía, de cómo debía transportar el arca. Fuera que se cayera o no se cayera, a Él no le importaba eso. Porque una vez más le digo, Dios había exigido que el arca se cargara en el hombro de los levitas, una familia específica. Por eso el arca tenía unos aros en oro y habían unas barras de madera forradas en oro, y los sacerdotes tenían que pasar esas varas por los aros en las 4 esquinas y llevarla sobre los hombros, no sobre los bueyes ni sobre ningún arca, ningún carro. Por eso lo hirió el Señor. Y luego miremos algunas cosas que escribí con respecto a Usa. Y yo no sé si el Espíritu Santo le va a hablar a usted o me está hablando a mí. Bueno, ya me tuvo que haber hablado a mí, ¿cierto? Primero, la temeridad de Usa
fue más que una acción por reflejo e instinto. ¿Por qué? Porque Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa se equivocó al pensar cómo fuera cargada el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque estuvo en la casa de su padre 70 años. Oiga, qué riesgo acostumbrarnos a la presencia de Dios y convertirla en algo cotidiano. Gracias, religioso. Y sería tan fácil decir muchas cosas como muchos de nosotros los cristianos después de cierta cantidad de años nos volvemos tan religiosos. Adoramos como Usa. Ya sabemos cómo se canta, ya sabemos cómo se aplaude, ya sabemos cómo se dice aleluya, gloria a Dios, ya sabemos cómo se da un grito de júbilo, ya sabemos cómo se danza, ¿cierto que sí? Ya sabemos cómo tocar la batería, ya sabemos el coro, ya sabemos hasta hacer los pasitos, ¿cierto? Los que yo por lo menos sé cuando danzo aquí. Y otros simplemente ya sabemos ahí. También Usa se equivocó pensando que él era el protector del arca y no Dios. Pero en último lugar, puede ser que Usa pensó que ese suelo de ese lugar llamado Nacón era menos santo que su mano que sostendría el arca. No olviden que el arca no podía tocar nada inmundo. El arca no podía ser tocado por ningún hombre, absolutamente por ningún hombre. Cualquier hombre que tocara el arca, según los textos bíblicos en la ley, debía morir de insofacto. Pero Usa dijo, bueno, por lo menos mi mano es más santa que la tierra. Por lo tanto, para este hombre Usa, el arca era algo cotidiano, algo normal, porque la tuvo en su casa. Él nació con el arca en su casa, él creció con el arca en su casa, él vio el arca todos los días, seguramente hacían culto en su casa con el arca, pero nada pasó. Y por eso lo que David dice en el versículo 8 al 9 es que David se entristeció por Dios haber herido a Usa, y entonces dijo, ¿cómo ha de venir el arca a Jerusalén? Y la mandó para la casa de un hombre llamado, oiga, y yo me hago una reflexión y va para usted también. ¿Por qué a unos bendice Dios y a otros no? Es que el arca estuvo 70 años en la casa de Abinadab. Pero no dice que Dios bendijo a Abinadab y sus hijos y sus generaciones por 70 años. Y entonces David dice, para la casa de Abinadab ya no. Ellos no saben cómo. Vamos para la casa, llevémosla para la casa de Obed-Edom. Él sí sabe cómo tratar el arca, él sí sabe cuidarla. Sus hijos crecieron y conocen bien la ley, saben cómo es que el arca se debe cuidar, cómo se debe honrar el arca. Y la mandaron para casa de ¿dónde? ¿Apenas cuántos meses? 3 mesecitos. Y en 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, ¿qué hizo el Señor? Bendijo la familia. Ahí está. Bendijo Dios la familia de Obed-Edom y toda su casa. Ahora, ¿vemos la diferencia? ¿Cómo se dan los cultos de Abinadab y sus hijos, su familia? En el arca, en su casa, con el arca en su casa, que no pasaba nada. ¿Cómo se dan los cultos de Obed-Edom y su familia? Que apenas el arca llegó a la casa de Obed-Edom, el ambiente cambió. Los hijos comenzaron a obedecer, a ser fieles, a amar a Dios. El esposo y la esposa se amaron más. Hubo bendición económica. El ministerio comenzó a florecer, hubo crecimiento, hubo algo maravilloso comenzó a ocurrir en la casa de Obed-Edom. ¿Alguien quiere eso en la casa suya? Hay que cambiar la adoración.
en su casa entonces. Porque si por 3 mesecitos, porque David le llegó el cuento al rey, ¿cómo te parece, Señor? Señor, mire, es que el arca está en la casa de Obed-Edom y desde que el arca llegó a esa casa ha sido bendecida, florecida, las cosechas, los campos. Ese hombre se está bendiciendo por culpa del arca, Señor, hagamos algo. Capítulo 6, verso 10. Versículo 12, perdón. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Mire conmigo en el capítulo 1 de Crónicas 15:13. Alguien búsquelo, por favor. ¿Quién lo encontró? De no haber estado usted la primera vez, el Señor nuestro Dios irrumpió contra nosotros, pues no lo consultamos de acuerdo con lo establecido. Y si usted lee más, va a entender lo que eso quiere decir. En esta segunda vez, ¿qué creen ustedes que hizo David con el arca? ¿Qué creen ustedes que David hizo con el arca? Como debe ser. Los coatitas los seleccionó para que en sus hombros llevaran el arca. Y así el arca fue llevada hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David por turnos. Y fue algo tan espectacular, pero lo que me llama la atención es que dice el texto que no habían dado 6 pasos con el arca. ¿Y qué hace David? Esperen. ¿Qué hace David? Vuelve el texto, por favor, de 2 Samuel. ¿Qué hace David? Da un sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y le he colocado, amados hermanos, esta expresión al sacrificio de David. Es un sacrificio elaborado, excesivo y desmesurado. Y uno puede decir, este David parece un peladito, parece un muchachito ahí, sí me hago entender. Ella no tiene 20, 30 ni 40, pero está como un loco gritando, danzando, bailando con toda la congregación. Pero cuando apenas van a dar 6 pasos, dice, primero vamos a darle al Señor. Eso dice mucho, amados hermanos, de la vida de David con respecto al arca, a lo que para él significaba el arca. Dice mucho. Dice mucho la forma de su adoración. Cuando usted está en su casa y se arrodilla, cuando usted está en la iglesia y se arrodilla o se postra, cuando usted viene al culto, ¿a qué viene? Sí, todos cantamos, todos aplaudimos, unos menos que otros, unos más efusivos. Pero imagino que esos menos efusivos anoche que Colombia ganó 0, esos sí gritaron en su casa. Esos menos efusivos cuando vamos al estadio y sí brincamos y danzamos. Esos menos efusivos cuando estábamos en el mundo sí bailábamos y bailoteábamos. Pero en la iglesia nos cuesta ser menos efusivos para el Señor. A este no le importó. No sabía los pasos, el ABC del baile para Dios, pero danzaba con todas sus fuerzas para el Señor. Y eso muestra una vez más la calidad de la adoración de Él y devela, o sea, nos descubre la calidad de nuestra adoración.
Y normalmente pregunto, ¿a qué venimos a la casa del Señor? ¿A qué venimos? ¿A qué adoración le damos? Y bueno, sí, cantamos, amén. Le ofrecemos cánticos, voces, algunos pasos de danza. ¿Cómo es que tú dices? Eso es lo que ella puede hacer, eso le da para el Señor. Y otros nos movemos con más alegría, eso. Pero algunos de esa adoración no va más allá. Esa adoración no es, como escribí aquí, ni excesiva, ni elaborada, ni, ¿qué dije más? Me fue la palabra. Desmesurada, gracias. Porque algunos salimos de la iglesia como salimos, como entramos. Cantamos rico, sí. El pastor habló chévere, claro. La pastora el domingo, eso fue, mejor dicho, apoteósico, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué produce la adoración en usted? ¿Qué produce? Como resultado, ¿qué le ofrece usted al Señor? ¿Qué le ofrece? Algo elaborado, excesivo y así desmesurado. Porque David sí sabía hacerlo. Y estaba acordando el martes, habrá 8 días, que Dios me ministró tanto en el tiempo de adoración, que llegó el tiempo de la ofrenda y sentí que el Espíritu me dijo, dale lo que tienes en tu bolsillo. Literal. Hermanos, hace tiempo no escuchaba esa voz del Señor y me dio una rabia, pero Señor, yo te amo. Y cogí, busqué y lo que tenía lo saqué y se lo puse al Señor. Le dije, bueno, Señor, hoy caminar para la casa no hay taxi. Ninguno se ofreció ya el pastor, bendito el Señor. Y por todo el camino me fui adorándolo, disfrutando, dándole gracias, porque hacía muchos años, mucho tiempo, no sacaba todo lo que tenía en mi bolsillo para entregárselo a Él. Todo, literalmente, ni una moneda me quedó. Y no habían huevos. Y no sé qué me faltaba. Ah, Señor, tú verás qué haces con nosotros. El sábado, no, hoy es martes, ayer, iba en la bicicleta para la casa, adorando al Señor, orando. Cuando sentí cansancio, le digo, no, Señor, ¿el carro qué? No, miento, eso fue la semana pasada. El sábado, sí fue el sábado. ¿El carro qué, Señor? Señor, tú sabes que lo necesito. Tú sabes que ese carro no es mío, ese carro es tuyo. Y se lo digo con esa seguridad, con esa convicción. Es que ese carro no es para pecar. Ese carro no es para lo indebido, ese carro es para predicar, para servirte, para transportar a tu pueblo. Y así se ha utilizado. Y me dice, Señor, ¿estás disfrutando? Sí, Señor, estoy disfrutando. Y si usted le preguntan a mi corazón, pastor, ¿está disfrutando andar y estar en bicicleta? Sí, hermano, lo estoy disfrutando. Aunque a veces me duele por ahí algunas cosas exageradas. Y le di la gloria al Señor, Señor, bueno, lo necesito, te lo dejo. Y entré a la casa y almorzamos ya. No se imaginan cómo Dios me sorprendió en mi cumpleaños. Y de los 13,5 millones del arreglo, ya mandamos 6,500,000. Y escuchen bien. Mi teléfono está loco hace rato, ese Huawei ya no sirve, hermano, eso está una cosa loca. Yo creo que es el de los me ha sacado más canas que Alejandro y que Mario juntas. Es que amén. Y que Juan David, pues, para que no se quede atrás. Y bueno, ya. Y mi esposa, amor, toma el teléfono, tenemos con el que se graba acá, toma el teléfono y úsalo. Y yo me resistía, no, yo uso el mío, no se preocupe, porque luego dejamos la iglesia sin teléfono.
Y hoy tomé la decisión de hacerlo y bueno, hice el cambio, lo llevé para el taller toda la mañana hasta la tarde, vaciando aquí, copiando aquí, seguridad, todo ese tema. Y ya tengo teléfono otra vez, bueno, gloria a Dios. Y cuando abro el teléfono, un poco de llamadas y mensajes, y dos mensajes de José Manuel García, el presidente de la WCL, con que estamos desarrollando proyectos de grande inversión para Sevilla, en el departamento del Valle. Llámame. Y me ha marcado. Y no le marqué porque se me olvidó. Y luego ahora que llego a la iglesia en la tarde, un audio de otra persona a quien me ha preguntado cuánto le va el arreglo. Y yo no le ha querido decir, no, Dios proveerá, no te preocupes. Y me dice, mande la cuenta porque mañana le va a consignar todos los 14 millones. Y yo le escribí, no necesito 14 millones, necesito 6 millones y medio. Le puse 500 más por si de pronto un detallito por ahí extra. La tanqueadita por ahí. Y mañana me lo van a consignar. Y estoy escuchando el audio, cuando la llamada de José Manuel García, el doctor José Manuel García, me dice, pastor, ¿cómo vas? Un españolete. Bien, bien, aquí listo para la iglesia, preparándome. Me dicen, ya di la orden para que de Estados Unidos te consignen la próxima semana los 14 millones para el carro. Yo como le digo que me los consignen si ya los tengo. ¿Quién hace eso, hermanos? Cuando mi adoración es más que palabras. Cuando mi adoración es comunión, es intimidad. Ahora se cantaba la canción que dio Viviana, si paso por las aguas no me voy a quemar, ¿cierto? Que cantamos. Ha sido una prueba difícil, hermanos, pero ahí está el Señor, sosteniéndonos, cuidándonos, bendiciéndonos. Y eso veo en la persona de David, amados hermanos. Después de que él aprendió cómo se hacía, él tomó las cosas como debía hacerlas a la manera de Dios, y ese hombre se enloqueció y se vistió con un efod, vestido con un efod de lino, amados hermanos, aunque no era un sacerdote, se vistió como un sacerdote, porque quería honrar al Señor, porque quería darle al Señor. Y en medio de esa tremenda celebración, porque el arca iba para Jerusalén, para la casa de David, una mujer que lo menospreció, llamada Mical, que era su esposa. Como un cualquiera, te has desnudado delante de las criadas y has deshonrado a tu pueblo Israel. Y noten, mire, voy a leer desde el versículo 16. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Se imaginan cómo concluyó en la fiesta? Dando, bendiciendo al pueblo. Ahí se ve la diferencia de una verdadera adoración. A veces creemos que adorar es cantar, que adorar es tocar un instrumento, que adorar es saltar, gritar, brincar. Adorar siempre tiene que ver con el dar lo mejor,
bendecir a otros, servir a otros, ayudar a otros. No importa que para algunos sea ridículo. Yo he visto gente aquí riéndose porque otro danza. Eso se llama menosprecio. Yo he visto aquí gente burlándose porque algunos gritan, porque algunos son más elaborados, más excesivos, más exagerados para adorar. Eso se llama menosprecio. ¿Y saben qué le pasó a la mujer de David, la hija de Saúl? Nunca tuvo hijos hasta su muerte. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué mi economía no cambia? ¿Por qué mi historia no cambia? Es solo preguntarse qué se le está ofreciendo al Señor. Y David, un apasionado por el arca, y quería concluir con ese tema. Hay mucho para decir aquí, pero el tiempo no me da, amados hermanos. ¿Saben qué le respondió David a su señora? Pues bien, me he rebajado delante de las criadas y me rebajaré aún más. Más me humillaré porque lo he hecho para mi Dios. Porque lo he hecho para Dios. Y eso, mi hermano, eso sí es una cosa que se sale de cualquier mente. Hágalo para Dios. No importa lo que otros piensen. Usted diezma, déle la gloria a Dios. Pero si usted no diezma, no menosprecie, no se burle del que lo hace. Usted da más de la cuenta, gloria a Dios, pero no se burle si no lo hace, o no critique o no juzgue por el que lo hace. Cada uno tiene un corazón para adorar. ¿Saben por qué? Porque cada uno sabe qué tipo de arca tiene construida, qué tipo de arca metido en su lugar. No olviden que David preparó una casa y un lugar especial para el arca. Y esa arca estuvo ahí, hermanos, en la ciudad de Jerusalén. Y ahí se adoraba al Señor. Y el legado que David le dejó a Israel, a toda esta nación, hasta Jesús, es que esa arca siempre estuvo en el tabernáculo hasta Salomón, y en Salomón el templo hasta la venida de Jesús, hasta la resurrección. Ese es el legado, que un pueblo sabía que en ese lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios, y que todo aquel que se acercaba a ese lugar y llevaba su sacrificio a Dios, y el sacerdote entraba a ese lugar santísimo y espiaba con la sangre y hacía el holocausto allá en el propiciatorio, cada uno tenía un año de libertad, un año de perdón, un año de bendición, un año de provisión, un año de la seguridad de su salvación, por un año. Ese fue el legado que le deja David a Israel, a toda una nación, el amor por el arca. Y fue tan grande que logró que nunca el arca saliera, jamás, perdonen la redundancia, de Jerusalén. Nunca salió el arca de Jerusalén. ¿Dónde está el arca? ¿Cómo es el arca para usted? ¿Es algo común? ¿Es algo común? Yo no sé para usted qué es orar, qué es adorar. Yo a ustedes les cuento un poco a veces de mis experiencias con Dios, y a veces podría, no sé si puedo exagerar, y a alguno le podría decir, ese pastor sí también dice cosas. Yo solamente le puedo contar lo que a mí me pasa cuando estoy con Dios, que no me deja dormir, que me trasnocha, que me despierta, que me levanta a servirle, cosas así. Esa es la forma de que puedo orarlo a Él. David con miles de defectos, David con cantidad de pecados, pero dejó un legado grandísimo, y lo tenemos hasta Jesús. Porque de ese hombre llamado David, Dios dijo que se suscitaría un hombre conforme a su corazón, y que de su linaje levantaría el Salvador. Qué tremendo legado, ¿verdad? Una vez más, ¿qué quiere escribir usted en esa hoja? El legado para su familia y las siguientes generaciones. Ustedes ya saben qué quiero yo que escriban en mi tumba, ¿verdad que sí? Ya se los he dicho.
¿Qué quisiera usted que sus hijos tuvieran, sus hijos hicieran? Pero no porque sea simplemente un anhelo suyo, y eso es bueno, sino porque sus hijos lo ven a usted vivirlo y practicarlo. Usted dejará un legado de la presencia de Dios en su casa si usted busca a Dios. Usted dejará un legado de generosidad, abundancia y prosperidad en sus hijos si usted es un hombre generoso, próspero y abundante. Usted dejará un legado de ministerio, de servicio al Señor en sus hijos y sus generaciones si usted es un hombre que sirve al Señor apasionadamente. Eso que usted quiere escribir en esa hoja, hágalo primero o comience a hacerlo. Porque de lo contrario, simplemente serán palabras, simplemente serán buenos deseos, pero tristemente sus hijos, como USA, podrían mañana ser muertos, porque aprendieron en su casa, porque vieron en su casa cómo su papá o su mamá o cómo sus padres trataban las cosas de Dios ordinariamente, sin importancia, sin valor, y respetaban a Dios en la casa. Y perdónenme que suene tan feo, nuestros hijos son los que van a pagar. Así es, porque ese es el legado. ¿El legado es para bien o el legado es para mal? ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Amén. Ahora estaban cantando una canción, creo que al Padre, ¿verdad? Sí, creo que fue la primera canción. Oremos unos minutitos. Señor, gracias. Escucho decir, Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Escucho decir, Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. No tiene fin. Así es, Señor, así es. Brazos de mi Padre, escucho decir, Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor para mí. Mi Padre, escucho decir, Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Esta noche, Señor, como
como tus hijos amados, corremos a ti, el único lugar donde encontramos el verdadero descanso, el único lugar donde está la verdadera paz, el único lugar, Señor, donde hay un perdón real, donde hay sanidad verdadera y completa, el único lugar que hay esperanza, pero también el único lugar donde aprendemos cómo acercarnos a ti con confianza para derramar nuestro corazón ante ti y decirte: aquí estamos, Señor. Examíname y prueba y ve si hay en mí camino de perversidad. Es el único lugar donde podemos derramarnos completamente y darle el valor real al arca, tu presencia. Gracias por mis amados que han llegado esta noche. Los bendigo, Señor. El que vino enfermo, Señor, tú sabes qué hay que hacer. Solo tócalo y sánalo. El que tiene deudas, el que está cansado, afligido, el que tiene necesidades, Señor, por favor, esta noche glorifícate. Que nadie se vaya para su casa como vino, sino que sepa que Dios estuvo en este lugar, que Dios actuó, que Dios Todopoderoso hizo el milagro, que Dios se manifestó con poder y gloria. Gracias por hacerlo. Yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados.